Hola, te saluda el pastor Danilo Montero y es un gusto que estés junto a nosotros. Tengo al pastor Randall González aquí con nosotros. Randall, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí listos para compartir. Excelente. Y tengo a Carlos también. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, pastor. Gracias. Algunos de ustedes lo han visto ya en el pasado. Carlos es cubano, está casado, felizmente casado con Fátima, y tienes varios años de vivir en los Estados Unidos. Acabo de enterarme que tardó 45 días para llegar a los Estados Unidos por tierra. Eso vamos a tener que hablarlo en otro momento, Carlos. Claro que sí, pastor. pero tienes una historia muy interesante acerca de la relación con un padre que no conoces prácticamente, un padre que se mantiene ausente toda tu vida. Tu madre tiene una relación con él sin saber que él es un hombre casado, y por lo tanto cuando ella queda embarazada y naces tú, él no te reconoce y no quiere saber nada de ti, y esa ha sido tu vida, ¿no? Y a pesar de que ha sido algo muy doloroso para ti, estás en otro momento en la vida, ¿no? Y has salido adelante, así como saliste con vida del tapón de Darién. Qué historia. Dios te ha sacado también adelante y eres un emprendedor. Oigo de muchas cosas que haces junto con tu esposa y es increíble. Y tu historia, me dices, la cuenta una canción que escribió un amigo mío hace muchos años, En tu abrazo, y habla precisamente de ese amor de Dios hacia todos nosotros. Yo quiero invitarte a que lo cantes, que compartas esa canción con nosotros y a que podamos darle gracias a Dios por ese abrazo de Dios que nos sostiene, que nos sana, que nos enseña quiénes somos nosotros, que nos da identidad. Carlos. Todos nosotros queremos avanzar en la vida, queremos estar en un lugar de paz, en un lugar de salud, en un lugar de plenitud. Todos nosotros queremos, como cristianos también, caminar a una relación más fuerte con Dios. Pero muchos de nosotros ignoramos que para llegar a más profundo en Dios, que para llegar a un lugar de sanidad, para llegar a un lugar de madurez, a veces tenemos que pasar puentes difíciles de pasar. ¿Por qué? Porque en esos momentos de inflexión en la vida no sabemos entender o leer que para llegar a ese lugar que soñamos necesitamos primero admitir dónde estamos. Y admitir dónde estamos es una de las cosas más difíciles para los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos una gran capacidad de autoengaño. Nosotros podemos, si estamos en un problema, es más fácil para nosotros echarle la culpa a cualquier persona, menos que asumir responsabilidad de que estamos mal, de que estamos enfermos, por lo menos emocionalmente hablando, espiritualmente hablando. Y en ese sentido, pasar de donde estamos a donde queremos ir requiere una confrontación que a veces es dolorosa, pero que es la bendición más grande que podemos recibir. Yo estaba pensando en este tema hoy y le puse de nombre bendiciones dolorosas. ¿Por qué? Porque realmente Dios, que es el Padre de misericordia, nos quiere a todos en un mejor lugar, pero para llevarnos a ese mejor lugar, Él sabe que necesitamos la verdad de cómo yo llegué hasta aquí, la verdad acerca de decisiones que yo tomé o actitudes que me han sostenido ahí atrás. Y antes de poder avanzar, tendré que reconocerlas. Y en ese sentido, Dios nos quiere dar la bendición de ver esas verdades para sanarnos de ellas. Y así de sencillo es el Evangelio. El Evangelio dice, antes de que tú puedas tener perdón por tus pecados, necesitas arrepentimiento. Y arrepentimiento es darte cuenta en algún momento lo necesitado que estás de un cambio, lo necesitado que estás de Dios, y darte cuenta que tú por ti mismo no puedes ese cambio. Necesitas de alguien más que lo haga por ti, y ese es Jesucristo, quien pagó ese precio, quien nos amó y en ese amor nos perdonó los pecados. Y cuando uno reconoce eso, entonces el perdón viene y Dios nos lleva a otro momento. Y decíamos hace un rato, Carlos, que esa canción habla de tu historia porque siempre has anhelado esa bendición de tu padre, la bendición de él, de su compañía, pero no estuvo. Y me decías también que oraste por muchos años para que Dios te diera el regalo en tu cumpleaños, ¿no? De
de que tu padre pudiese estar ahí y te saludara. Pero algo pasa en diciembre pasado cuando tú decides pasar tiempo con tu familia, por el lado de tu padre, y aunque hay una llamada, la negativa es tremenda, ¿no? De parte de él. Él no quiere saber de ti, sabe que eres una buena persona, pero no quiere saber nada. Y claro, eso es doloroso, por supuesto, pero me has dicho que estás en otro lugar en la vida, que aunque pueda moverte contarlo, estás en otro momento en la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios hace en ti? ¿Qué es lo que Dios te pide para pasar ese puente y llegar a otro lugar? Sí, pastor. Ocurrió algo esa noche dentro de mí. Algo se rompió definitivamente. Como usted decía anteriormente, yo había pasado mucho tiempo pidiendo que mi padre llegara en forma de regalo de cumpleaños. Y justamente ese 31 de diciembre que tuve la oportunidad de pasar con la familia de mi papá, que es mi familia también, después de esa llamada donde a él le dicen: hey, tenemos a tu hijo como invitado en casa, reconsidéralo, piénsalo, acércate a él. Su respuesta fue tremenda. Su respuesta fue específicamente que él me conocía, que sabía todo acerca de mí, pero que no quería saber de mí ni nada que tuviera que ver conmigo. Y esa noche literalmente yo sentí un dolor tan fuerte en mi corazón que tuve miedo por mi salud y tuve que disimular enfrente de todas las personas que estaban, y me sostuve junto a un mueble y me fui a dormir más temprano. Y pasé toda la noche hablando con el Señor, meditando con Él y hablando con mi esposa, que la tenía a mi lado, derramando las mismas lágrimas que yo estaba derramando. Y el Señor me decía: no me pidas más eso como regalo de cumpleaños. Realmente tú no necesitas que Él venga a ti. Tú necesitas que yo entre en la vida de Él. Y eso cambió completamente todo lo que yo había estado sufriendo, porque tuve muchísimo dolor hasta ese día. Y aunque hoy toca mucho mi corazón contarlo, entiendo que ese día fue una mezcla de sentimientos. Ese día también después de todo, yo sentí alegría en mi corazón porque entendí lo que Dios me estaba hablando. Pude quedarme en silencio para escuchar lo que Él estaba hablando a mi corazón cuando me dijo: no pidas más ese regalo. Yo soy tu padre y yo te abrazo. Yo soy tu regalo. A partir de hoy, cambia tu oración y pídeme que yo entre en la vida de Él. Yo estoy contigo, yo no me duermo, yo te cuido en todo momento. Sí, así es. Gracias, Carlos, gracias por contar eso. Es así, es así. Yo tal vez no era tampoco la respuesta que tú esperabas que Dios te diera, obviamente, pero esa te lleva a otro momento, te lleva a otro lugar de libertad. Estás enfocado en orar lo que tenías que orar, que ese hombre realmente conozca a Dios, ¿no? Tengo una palabra que me toca muy fuerte en la Biblia. Está en Proverbios capítulo 27, el verso 6, y que quizás tenga que ver con esto que estamos hablando hoy. Dice: más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Son fieles las heridas del que ama, y son engañosos los besos de tu enemigo. Es otra traducción que hay por ahí. Y yo la estoy aplicando en este sentido, quizás muy libremente, pero creo no estar abusando a la palabra del Señor al entender que Dios puede ser ese amigo que por el bien que quiere en nosotros nos tiene que hablar de una manera que a veces nos sacude, y lo va a hacer a veces a través, como te pasó a ti, de un momento de oración donde Dios te dice: despiértate, cambia tu manera de pensar. Lo hizo conmigo en cierto momento en la vida, cuando yo le reclamaba por qué papá se fue, por qué esto y lo otro, y me dice: me dijo el Señor, tú puedes pasar toda la vida llorando a tu papá y te vas a quedar pegado ahí, o decides perdonar y abrazas un futuro que tengo para ti que es mejor. Y yo dije: yo ya estoy harto de esto, yo estoy cansado de dolor y de todo. No, yo quiero un futuro. Dijo: ok, perdona. Dije: no, eso no es justo. Perdona, ¿cómo? Así de fácil. Pero si eso no es justo, mira lo que hizo, mira acá.
Y entonces la visión de la cruz, eso fue lo que me pasó a mí. Fue ver la cruz como tú cantabas hace un minuto y decir, el Señor me dice, ¿fue justa la cruz? No, pero era necesaria. Entonces el perdón no es que lo sientes necesariamente, es que es necesario para ti y es necesario para tu papá. Y tomé esa decisión. Y en ese sentido, vuelvo a descubrir que muchas veces lo que más anhelamos solo va a venir cuando nosotros aceptamos esta bendición dolorosa de la verdad, de la confrontación que nos va a cambiar. Jonás era una persona que deseaba servir a Dios, que en el Antiguo Testamento es un profeta de los menores, se llama, pero que cuando Dios le dice, ¿tú quieres que yo te use? Muy bien, ve y predícale a Nínive. Y Nínive, siendo la capital del imperio asirio que había oprimido a los israelitas, fue la causa para que Jonás dijera, ¿por dónde queda Nínive? Por allá. Y pum, se fue nadando para acá. O sea, el tipo dijo, no voy. Y a mí me enseña la historia de Jonás que uno muchas veces puede querer llegar a esa bendición, pero uno no sabe que hay cosas adentro de uno que te están robando y que necesitas primero traerlas a los pies del Señor. Y en ese sentido, Dios en su bendita misericordia se le atraviesa, le envía una tormenta en el camino y después le envía un pez que él se lo traga, y 3 días en el vientre de ese pez hicieron que el hombre reaccionara. Y entonces está registrada la oración, porque bueno, yo digo, Dios mío, si yo hubiese sido Jonás, yo rapidito donde veo que me abren el hocico, yo digo, Señor, perdóname, está bien, ¿dónde está Nínive? ¿No? Randall, ¿no? Pero eso digo yo, quizás en mi vanidad, pero en realidad yo he sido más duro que Jonás a veces. O sea, yo me he tomado más de 3 días a veces para darme cuenta que estoy en un error. Y aún así, Dios me ha dado esa bendita bendición dolorosa de llegar a la conclusión de que tengo que cambiar, de que Dios me quiere cambiar. Y leo la oración de Jonás cuando él dice en el capítulo 2, cuando la vida se me acababa, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo, y dice él, esta es la confesión honesta, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. ¿Y de quién creen que estaba hablando? Estaba hablando de él. O sea, él reconoció que había una actitud en él que era como un Dios falso, que lo había apartado de la misericordia de Dios, que lo estaba llamando a serle útil a él, al Señor. Y cuando él reconoce eso, ora así y dice al final, pero yo en este momento te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, y aquí está la clave, y cumpliré todas mis promesas. Y después de eso, el pez lo vomita y Jonás se va y predica a Nínive. Pastor Randall, yo estoy seguro que has estado en momentos así de encrucijadas, de esas benditas, difíciles, pero eres de Costa Rica, somos coterráneos. Tengo el honor de trabajar con el pastor Randall. Es un pastor extraordinario, un corazón, un pastor de corazón, realmente, de corazón. Yo no sé si tú sabías que tenías un llamado tan fuerte a la pastoral, pero es una persona con un llamado impresionante, y su esposa una mujer de Dios. Me hablabas antes de entrar a esta conversación, llegaste ya a Houston y a esta iglesia pastoreal hace muchos años, y estuviste dentro del equipo que funda esta iglesia. Pero yo entiendo por lo que conversaste conmigo que no te sentías preparado para eso, ¿no? Cuéntame de ese proceso, porque cualquiera diría, el pastor Randall corre toda la operación de la iglesia, el servicio en español en esta iglesia. ¿Y cómo llegas a ser fructífero en el reino de Dios de esa manera? Creo que la palabra es un proceso, ¿no? Que todos lo llevamos de una manera diferente. Y en mi caso, la invitación la recibo en el 2002, Danilo. De hecho, recuerdo el lugar, no se me va a olvidar. Son esas escenas así de películas, ¿verdad?
En el momento fue de terror, ¿verdad? Fue en Miami, en un Expolit, por cierto. Y justo Marcos Witt me hace la invitación y me dice: estamos iniciando el servicio de Lakewood en español. Y el Señor me dice que tú tienes que estar a mi lado, pero hay una condición, tienes que dejar la música. Wow. Y yo, caray. Bueno, no sé, muchos lo saben, pero tú eras el baterista de Marcos Witt prácticamente por una de las partes más fuertes de su carrera, ¿no? Claro, fueron muchos años de estar Muchísimos. viajando y muchas Y grabaciones. excelente baterista, por cierto. Gracias. Pero fíjate que en ese momento muchas cosas corrieron por mi mente. Miedo a lo desconocido. Porque es tan fácil estar sentado en la silla de lo conocido, ¿no? En ese sofá que ya tiene tu forma, ¿no? Es tan fácil, en mi caso fue estar sentado detrás de una batería, que era lo que yo conocía, y hacerlo para el resto de la vida. Pero Dios me estaba llevando a algo nuevo. Y recuerdo muy fuerte esa ocasión porque llamé a varias gente, amigos, personas, en ese momento, justo después de esa conversación, porque mi respuesta para Marcos fue: déjame orar. Claro, esa era la respuesta más fácil para decir: no estoy seguro, y probablemente te voy a decir que no. Claro. Y recuerdo llamar a varias gente y hubo un silencio, un tiempo de silencio tan extendido, Danilo, que me mató. Seguí viajando y me acuerdo, te mencionaba que en los vuelos y en aeropuertos, y Marcos se me acercaba a los días: y ya te dijo Dios algo. Dijo: no me ha dicho nada, el cielo está cerrado, no hay nada. Y yo temblaba. Y mi temor, y le decía a mi esposa, es: o esto me puede catapultar o me puede hundir, y yo necesito estar seguro que eso es de Dios. Pero muchos de mis temores tenían que ver con: ¿será que yo no soy la persona para tomar ese paso de fe? No creo que esté capacitado. Yo he sido músico, he sido un ministro, pero para mí eso es algo nuevo. La historia te la podría alargar, pero te la resumo. En parte de este proceso que se tornó en casi un mes, que fue eterno, Marcos me dice: quiero que conozcas al hermano del pastor Joel, él quiere hablar contigo. Y me acuerdo llegar a esa reunión, yo llegué temblando y dije: Señor, no sé si esto va a ser positivo o no. Pero fíjate que la reunión fue muy positiva. Resulta que el doctor Paul Austin tenía una historia similar, en el sentido de que él tuvo que dejar la cirugía siendo un doctor para dedicarse a tiempo completo al ministerio. Y él me decía: te está tocando lo mismo, Randall, qué interesante. Tu Isaac es diferente al mío. Ay, ok. Y te toca matar a ese, a ti. Tu Isaac. Mi Isaac. Tu Isaac. Fíjate que salí con paz, pero yo creo que de alguna manera era como Jonás. Me identifico con ese personaje, fíjate. Porque todavía no quería ir a Nínive. Claro. Porque había mucho temor en mí. En serio que lo había. Y salí y le dije, mi esposa me dijo: ¿y cómo te sentiste? Bien, pero todavía necesito escuchar. Y Dios, que es misericordioso. Fíjate que en una mañana, estando aquí en Houston, por cierto, amanecemos y mi esposa me dice: Randall, ¿sabes que yo tengo un sentir de Dios? Y yo creo que tú deberías llamar al pastor de toda la vida que tuviste, al pastor Raúl, que obviamente lo conocemos muy bien. El y tú lo pastor de conoces toda la vida también. Exactamente. Y me dice: mira, tengo la agenda en aquellos tiempos donde todavía no había teléfonos inteligentes, ¿verdad? Todo lo apuntamos en la agenda. Y me dice: aquí tengo estos teléfonos, a ver cuál funciona. Y me acuerdo haber ido a la oficina y haber marcado el primero. Y justo a las 2 timbradas contesta Raúl. Y me dice textualmente: fíjate que qué interesante que estás llamando, y que yo te contesto por este teléfono. Yo nunca lo contesto aquí en la casa. Pero bueno, le dije: pastor Raúl, ¿tiene tiempito para que me escuche? Me dice: sí, claro. Pues siéntese porque esto va para largo. Y le conté la historia. A resumidas cuentas, cuando él me escucha, me dice: ¿sabes qué? El día que yo te casé con tu esposa, con Alexandra, yo sabía que había algo más de Dios para ustedes, no solo la música. Y esto me confirma que esa es la respuesta a eso. Y quiero orar por ti. Y me bendijo. Fíjate que cuando yo colgué ese yo sabía, y yo siempre lo he dicho así, era como la luz en esa pista de aterrizaje que faltaba que se prendiera para que el avión aterrizara. Y aterrizó. Yo recuerdo haber salido de esa oficina y mi esposa me preguntó: Randall, ¿qué? Dice: y ya no peleo más con Dios. Esto es, porque yo estaba peleando, fíjate, yo peleaba. Dios me decía: tú eres. Yo decía: Señor, es que tú no has visto todo de mí. Claro.
tú no ves mis incapacidades, tú no ves mis imperfecciones. Yo no soy el tipo para esa silla. Y Dios diría, si fuera puertorriqueño, hello, te conozco, te conocí antes de que nacieras, sé cómo eres al revés y al derecho. Exactamente. Yo te veo mejor que tú mismo. Fíjate que levanté el teléfono, llamé a Marcos. Marcos me dijo, pegó el grito en el cielo, y luego llamé al doctor Paul, y el doctor Paul dijo, yo sabía que era él, yo sabía, el Señor me había dicho. Y mira, iniciamos el peregrinaje de fe, y bueno, continuó porque ya venía, y tomamos la posesión, y ya ha sido largo el trayecto, y hemos visto la gracia de Dios, y estamos aquí, y bueno, y yo estoy acá, te voy a decir, por la gracia del Señor. Pero sí, me identifico con Jonás, porque no fue sencillo, Danilo. Es como para mucha gente no es sencillo transicionar y pensar, ¿será que yo voy a ser un buen padre? ¿Será que yo voy a ser un buen esposo? ¿Será que yo soy la persona para esa posición? Y hay tantas voces que te quieren decir, no eres, y no puedes ver lo que Dios ha dicho de ti. Cierto. Por eso esa es una bendición dolorosa, el ser sometido a un proceso como el tuyo, ¿no? Pero es una bendición al final. Es la bendición de descubrir que Dios tiene la razón, que Dios sabe a dónde te quiere dirigir. Dios tiene en su corazón un plan que es bueno, que es perfecto, que es maravilloso. Y lo tiene preparado para ti y para mí. Dios nos diseñó para que fuésemos gente fructífera, gente que llega a madurar, gente que llega a traer, a ser canales de su reino en la tierra. Dios diseñó tu matrimonio para eso. Dios diseñó tu vida, tu carrera, toda tu vida está pensada para que sea un instrumento de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que te está sosteniendo hoy? Algunos estamos trabados en un matrimonio que ya no funciona. Algunos tenemos relaciones trabadas literalmente con nuestros hijos. Y dejamos que el tiempo pase porque hemos dicho, el tiempo sana todas las cosas, pero estamos usando la frase mal. El tiempo complica todas las cosas si se trata de relaciones interpersonales, en donde lo que necesitamos es hablar, pero hablar con amor, hablar con respeto, hablar con honestidad. Y en ese sentido, creo que Dios nos está llamando. Quizás Dios te está llamando hoy, esta noche, a atravesar ese puente, a estar dispuesto. Yo le contaba a un amigo mío en el teléfono, a quien respeto mucho, tengo esta situación, y curiosamente se repite esta situación con alguien en el pasado hizo esto, hizo aquello, estoy viviendo lo mismo, ¿por qué me está pasando esto otra vez? Y ese amigo, yo creo que fue usado por Dios, no me cayó muy bien, me dijo, bueno, quizás es que hay una verdad que tienes que ver de ti mismo que no quieres ver. Hay un problema que tú estás acarreando que trae esta situación otra vez. ¿Será que tú estás como yo estaba ese día? No me cayó bien, me dolió, no me esperaba esa respuesta. Yo creo que a ti te pasa y a mí me pasa. Los seres humanos, cuando buscamos consejo, queremos que la persona nos diga lo que queremos oír, no necesariamente la verdad. Pero yo te quiero invitar, amigo, mi hermano, a que si quieres pasar a otro momento en tu vida, si quieres madurar, tengas la disposición de aceptar esas heridas amorosas de Dios, esas palabras amorosas de un amigo que tal vez te está diciendo algo duro, pero que es importante que tú escuches. ¿Para qué? Para que cambies, para que vayas en otra dirección. Tú dices hoy, Danilo, yo tengo unas ganas de conocer a Dios así, de servir a Dios como lo sirve el pastor Randall, pero estoy pegado. Quizás lo que tú necesites es hoy, esta noche, este día sea tu momento de rendirlo todo como lo hizo Jonás, de rendirlo todo como lo hizo el pastor Randall, de rendirlo todo como lo dice Carlos temprano. Yo tuve que cambiar mi manera de pensar y ver esto diferente, o como lo hice yo en algún momento también, en que he tenido que reconocer, Señor, necesito tu ayuda. Quizás esta noche también sea un día en que tengas que reconocer, traes un bagaje tremendo de heridas y de odio y resentimiento, y tú dices como yo algún día dije, estoy harto, estoy cansado. ¿No será que Dios
primero que nada quiere cambiar tu corazón en vez de cambiar el corazón de tu papá? ¿No será que Dios quiere cambiar primero tu corazón que cambiar el corazón de tu esposa? Que tú dices, ese es el problema. ¿O de tu hijo? ¿No será que lo que tú necesitas y yo es rendirnos como lo hizo Jonás y decir, perdón, Señor? Yo he dicho que te conocía, pero no te conozco. Yo he dicho que estoy dispuesto, pero no estaba dispuesto. Ahora yo me rindo. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no le rindes tu vida al Señor? ¿Por qué no comienzas de nuevo como dice el Señor? Jesús dice, aquellos a los que predicó el Evangelio, el Señor les dijo, el reino de Dios ha venido, arrepiéntanse. El punto de partida es pedir perdón, tener un cambio de mentalidad para que entonces Dios pueda entrar en tu corazón. Y Él lo quiere hacer ya, Él lo quiere hacer hoy. Hoy puede ser un día en que comencemos un nuevo matrimonio, una nueva relación, una familia que se restaura. Y todo tiene que ver con aceptar esa dulce confrontación de Dios para que admitas, necesito ayuda, voy a buscar ayuda, voy a hacerle caso a lo que Dios me está diciendo. Es hora de volver al Señor, es hora de volver a esa comunión con Dios. Quizás seas una persona que tiene mucho tiempo de haberse alejado de esas cosas que te enseñó tu papá, tu abuela, tu mamá, de esos principios, de esa fe que te dio sustento cuando eras niño. Y viniste a este país y estás alejado de esa fe. Te dejaste distraer porque tenías que trabajar y por otras cosas. ¿No será que Dios te está llamando hoy? ¿Por qué no le abres el corazón al Señor? ¿Quieres tener una comunión más profunda con Dios? Ríndele esas cosas que te están sosteniendo atrás y dile al Señor, Señor, yo quiero volver a casa esta noche. Vamos a escuchar una canción que mi amigo Tales, bienvenido, Gracias. va a cantarnos y va a ser, creo que es la voz de Dios para nosotros. Él en algún momento fue un muchacho crecido en la iglesia, que se aleja de los caminos de Dios, pero que vuelve al Señor después de ser quebrantado. Y esta fue la canción que escribe para decirle a Dios, quiero regresar. Y cuando Él cante, justo después, quiero orar por ti. Y todos nosotros vamos a orar por ti, para que regreses a ese lugar y permitas al Señor llevarte a un nuevo lugar en Dios. Yo quisiera invitar a Tales a que cante ese coro una vez más después de orar. Pero ahora, en este momento donde estés, ¿por qué no cierras esos ojos, abres esos brazos y dejas que los brazos de Dios te reciban? Y dile, perdona, Señor. Reconozco mi necesidad de ti, Señor. Recíbeme hoy, Señor. Creo que lo que la noticia del Evangelio dice es cierto, que el Hijo de Dios vino a este mundo por amor y que se entregó en una cruz para quitar de en medio todo esto que me ha alejado de Dios. Lo rindo a tus pies. Señor, que tu sangre me lave de mi maldad y de mi culpa, de mi rebeldía, de todo eso que me alejó. Y te invito, Señor, entra en mi corazón, dame una nueva vida, dame un corazón que te sirva, que te ame, que te conozca. El mío, Señor, estaba lleno de basura, pero dame un nuevo corazón, Señor, para poder seguirte toda la vida. Gracias porque me recibes. Gracias, Señor, por hacerme nuevo. Yo oro por ti donde estés. El Espíritu Santo te llene. Si has dado y tomado una decisión ahorita mismo de comenzar de nuevo en los caminos del Señor. Si hoy te estás rededicando al Señor, dile, Señor, soy tu hijo y oigo tu voz llamándome y te digo, aquí estoy, Señor, perdóname porque me olvidé, porque te rechacé, porque me dejé distraer, pero estoy de regreso en tu casa, Padre. Te confieso como mi Dios y mi Señor. Yo hago el propósito en mi alma de volver a buscarte, de volver a tus caminos, de abrazar tu voluntad por encima de la mía. Y oro ahora mismo también por aquellos de nosotros
que estamos en un momento, hemos estado en un momento de pasividad, de letargo en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, familia o en la vida misma. Y oro que la luz de Dios penetre en tu corazón, que la palabra del Señor entre en tu corazón, que Dios te dé la humildad, la sensatez de decir: Señor, yo necesito ayuda, yo voy a buscar ayuda, yo necesito lo que hoy estuviste hablando, y humildemente lo recibo. Y aunque duele por un momento, Señor, esa herida es una herida amorosa que me quiere llevar a un nuevo día, Señor, y yo abrazo ese llamar y no quiero quedarme pegado, no quiero quedarme atrapado en el temor, como hablaba el pastor Randall. No quiero que me congele, que me paralice. Yo quiero correr hacia tu voluntad. Si tú me estás llamando a un reto más grande, si tú me estás llamando, Señor, a dejar atrás cosas que eran buenas para seguir un destino mucho más sublime que es tu voluntad, Señor, yo suelto lo que tenga que soltar y te digo: estoy dispuesto a ti, Señor, y creo que si tú me llamas, tú eres capaz de llevarme a ese destino, Señor. Gracias te damos por eso. ¿Por qué no levantas la voz y lo decimos juntos para terminar este día? Otra vez, voy a volver a esa casa. Quiero bendecirte antes de que nos vayamos y terminando este tiempo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre. Yo quiero un futuro. Dijo: ok, perdona. Dije: no, eso no es justo. Perdona, ¿cómo? Así de fácil. Pero si eso no es justo, mira lo que hizo, mira acá. Y entonces la visión de la cruz, eso fue lo que me pasó a mí. Fue ver la cruz como tú cantabas hace un minuto y decir, el Señor me dice: ¿fue justa la cruz? No, pero era necesaria. Entonces el perdón no es que lo sientes necesariamente, es que es necesario para ti y es necesario para tu papá. Y tomé esa decisión. Y en ese sentido vuelvo a descubrir que muchas veces lo que más anhelamos solo va a venir cuando nosotros aceptamos esta bendición dolorosa de la verdad, de la confrontación que nos va a cambiar. Jonás era una persona que deseaba servir a Dios, que en el Antiguo Testamento es un profeta de los menores, se llama, pero que cuando Dios le dice: ¿tú quieres que yo te use? Muy bien, ve y predícale a Nínive. Y Nínive, siendo la capital del imperio asirio que había oprimido a los israelitas, fue la causa para que Jonás dijera: ¿por dónde queda Nínive? Por allá. Y pum, se fue nadando para acá. O sea, el tipo dijo: no voy. Y a mí me enseña la historia de Jonás que uno muchas veces puede querer llegar a esa bendición, pero uno no sabe que hay cosas adentro de uno que te están robando y que necesitas primero traerlas a los pies del Señor. Y en ese sentido, Dios, en su bendita misericordia, se le atraviesa, le envía una tormenta en el camino y después le envía un pez que él se lo traga, y 3 días en el vientre de ese pez hicieron que el hombre reaccionara. Y entonces está registrada la oración, porque, bueno, yo digo: Dios mío, si yo hubiese sido Jonás, yo rapidito, donde veo que me abren el hocico, yo digo: Señor, perdóname, está bien, ¿dónde está Nínive? ¿No? Randall, ¿no? Pero eso digo yo, quizás en mi vanidad, pero en realidad yo he sido más duro que Jonás a veces. O sea, yo me he tomado más de 3 días a veces para darme cuenta que estoy en un error. Y aún así, Dios me ha dado esa bendita bendición dolorosa de llegar a la conclusión de que tengo que cambiar, de que Dios me quiere cambiar. Y leo la oración de Jonás cuando él dice en el capítulo 2: cuando la vida se me acababa, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y dice él, esta es la confesión honesta: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. ¿Y de quién creen que estaba hablando? Estaba hablando de él. O sea, él reconoció que había una actitud en él que era como un Dios falso, que lo había apartado
de la misericordia de Dios que lo estaba llamando a serle útil a él, al Señor. Y cuando él reconoce eso, ora así y dice al final: pero yo en este momento te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, y aquí está la clave, y cumpliré todas mis promesas. Y después de eso, el pez lo vomita y Jonás se va y predica a Nínive. Randall, Pastor Randall, yo estoy seguro que has estado en momentos así de encrucijadas, de esas benditas, difíciles, pero eres de Costa Rica, somos coterráneos. Tengo el honor de trabajar con el pastor Randall. Es un pastor extraordinario, un corazón, un pastor de corazón, realmente, de corazón. Yo no sé si tú sabías que tenías un llamado tan fuerte a la pastoral, pero es una persona con un llamado impresionante, y su esposa una mujer de Dios. Me hablabas antes de entrar a esta conversación, llegaste ya a Houston y a esta iglesia pastoral hace muchos años, y estuviste dentro del equipo que funda esta iglesia. Pero yo entiendo, por lo que conversaste conmigo, que no te sentías preparado para eso, ¿no? Cuéntame de ese proceso, porque cualquiera diría: el pastor Randall corre toda la operación de la iglesia, el servicio en español en esta iglesia. ¿Y cómo llegas a ser fructífero en el reino de Dios de esa manera? Creo que la palabra es un proceso, ¿no? Que todos lo llevamos de una manera diferente. Y en mi caso, la invitación la recibo en el 2002, Danilo. De hecho, recuerdo el lugar, no se me va a olvidar. Son esas escenas así de películas, ¿verdad? En el momento fue de terror, ¿verdad? Fue en Miami, en un Expolit, por cierto. Y justo Marcos Witt me hace la invitación y me dice: estamos iniciando el servicio de Lakewood en español. Y el Señor me dice que tú tienes que estar a mi lado, pero hay una condición: tienes que dejar la música. Wow. Y yo: caray. Bueno, no sé, muchos lo saben, pero tú eras el baterista de Marcos Witt prácticamente por una de las partes más fuertes de su carrera, ¿no? Claro, fueron muchos años de estar viajando y muchas grabaciones. Y excelente baterista, por cierto. Gracias. Pero fíjate que en ese momento muchas cosas corrieron por mi mente. Miedo a lo desconocido. Porque es tan fácil estar sentado en la silla de lo conocido, ¿no? En ese sofá que ya tiene tu forma, ¿no? Es tan fácil, en mi caso, fue estar sentado detrás de una batería, que era lo que yo conocía, y hacerlo para el resto de la vida. Pero Dios me estaba llevando a algo nuevo. Y recuerdo muy fuerte esa ocasión, porque llamé a varias gente, amigos, personas, en ese momento, justo después de esa conversación, porque mi respuesta para Marcos fue: déjame orar. Claro, esa era la respuesta más fácil para decir: no estoy seguro, y probablemente te voy a decir que no. Claro. Y recuerdo llamar a varias gente, y hubo un silencio, un tiempo de silencio tan extendido, Danilo, que me mató. Seguí viajando, y me acuerdo, te mencionaba que en los vuelos y en aeropuertos, y Marcos se me acercaba los días: y ya te dijo Dios algo. Dijo: no me ha dicho nada, el cielo está cerrado, no hay nada. Y yo temblaba. Y mi temor, y le decía a mi esposa, es: o esto me puede catapultar o me puede hundir, y yo necesito estar seguro que esto es de Dios. Pero muchos de mis temores tenían que ver con: ¿será que yo no soy la persona para tomar ese paso de fe? No creo que esté capacitado. Yo he sido músico, he sido un ministro, pero para mí eso es algo nuevo. La historia te la podría alargar, pero te la resumo. En parte de este proceso que se tornó en casi un mes, que fue eterno, Marcos me dice: quiero que conozcas al hermano del pastor Joel, él quiere hablar contigo. Y me acuerdo llegar a esa reunión, yo llegué temblando y dije: Señor, no sé si esto va a ser positivo o no. Pero fíjate que la reunión fue muy positiva. Resulta que el doctor Paul Austin tenía una historia similar, en el sentido de que él tuvo que dejar la cirugía siendo un doctor para dedicarse a tiempo completo al ministerio. Y él me decía: te está tocando lo mismo, Randall, qué interesante. Tu Isaac es diferente al mío. Ay, ok. Y te toca matar a ese, a ti. Tu Isaac. Mi Isaac. Fíjate que salí con paz,
Pero yo creo que de alguna manera era como Jonás. Me identifico con ese personaje, fíjate. Porque todavía no quería ir a Nínive. Claro. Porque había mucho temor en mí. En serio que lo había. Y salí y le dije, mi esposa me dijo, ¿y cómo te sentiste? Bien, pero todavía necesito escuchar. Y Dios, que es misericordioso. Fíjate que en una mañana, estando aquí en Houston, por cierto, amanecemos y mi esposa me dice, Randall, ¿sabes que yo tengo un sentir de Dios? Y yo creo que tú deberías llamar al pastor de toda la vida que tuviste, al pastor Raúl, que obviamente lo conocemos muy bien y tú lo conoces. De toda la vida también. Exactamente. Y me dice, mira, tengo la agenda en aquellos tiempos donde todavía no había teléfonos inteligentes, ¿verdad? Todo lo apuntamos en la agenda y me dice, aquí tengo estos teléfonos, a ver cuál funciona. Y me acuerdo haber ido a la oficina y haber marcado el primero. Y justo a las 2 timbradas contesta Raúl. Y me dice textualmente, fíjate que qué interesante que estás llamando y que yo te contesto, por este teléfono yo nunca lo contesto aquí en la casa. Pero bueno, le dije, Pastor Raúl, ¿tiene tiempito para que me escuche? Me dice, sí, claro. Pues siéntese porque esto va para largo. Y le conté la historia. A resumidas cuentas, cuando él me escucha, me dice, ¿sabes qué? El día que yo te casé con tu esposa, con Alexandra, yo sabía que había algo más de Dios para ustedes, no solo la música. Y esto me confirma que esa es la respuesta a eso. Y quiero orar por ti. Y me bendijo. Fíjate que cuando yo colgué ese yo sabía, y yo siempre lo he dicho así, era como la luz en esa pista de aterrizaje que faltaba que se prendiera para que el avión aterrizara. Y aterrizó. Yo recuerdo haber salido de esa oficina